Las criptomonedas son la inversión de la década. Aprende todos los secretos en esta conferencia gratuita. No te quedes afuera. Hola. Buen día, buena tarde, buenas noches. ¿Cómo andas, Saldívar? Muy bien, ¿y vos? ¿Está viva después de tanto descontrol Terminamos de el fiestas? año a toda orquesta y lo arrancamos, no sé, vos dirás, ¿a toda orquesta quizás? Si el público requiere de algunas puteadas, me vine acorde a la ocasión. A ver, mostrame, con la mostrame, remera público, que dice: mostrame. métanselo políticamente correcto en el orto. Así en inglés. Así, claro, Así en inglés. claro. Sí, es así. Pero bueno, ha tenido mucha repercusión. El último programa tuviste casi 3 puntos de rating. De lo que sería Exactamente, televisión. sí, la verdad que tuvimos cerca de 300.000 reproducciones. La verdad que funcionó bien. Sí, un poquito, digamos, marginal de la manera, pero para que se entienda lo que se decía, pero lo importante es el fondo y no la forma, y el fondo era que, bueno, la gente se ve que entiende este mensaje de que lo que no sirve acá es la clase política. Exactamente. Mira, Así que ahora, ¿cómo vamos? mira, yo digo, veo gente... Te das un comentario, me divirtió mucho, muy interesante el reportaje que te hicieron recién en Radio Rivadavia, muy muy bueno, 2 personas que la verdad que yo no conocía, que estaban al aire, ¿no? Ahora a la tarde. Sí, fue una nota... Muy agradable divertida. porque dejaban hablar y vos fuiste muy docente, tal vez eso sería interesante que lo repitieras. Bueno, digamos, o sea, en general cuando no me interrumpen cuando estoy hablando, Claro, o sea... claro. Suelo, digamos, sacar a la luz mi faceta docente. Tengo 29 años de experiencia como docente, ¿no? Dios mío, mira vos. Así que sí, desde los 20 Sí, no, años. pero estuvo que muy doy bueno clases. porque la explicación de cómo intervenir en este sistema de precios rompe todo. Sí, porque fue muy el eje, claro, digamos, hay gente que está muy entusiasmada con el actual programa económico y que si vos... ¿Programa? Sí, supongamos. Están muy entusiasmados porque, digamos, creen que consiguieron algunos resultados y la realidad es que hay formas indirectas de ver los problemas. Entonces, por ejemplo, una forma de notar que el programa no está bien, que va camino a un fracaso, es ver, digamos, por ejemplo, la señal fundamental del sistema económico son los precios. Entonces, el argumento es muy simple. O sea, primero, ¿qué es y qué representa los precios? Y en realidad los precios son básicamente un mecanismo de transmisión de señal. Concretamente, el punto es, si yo le decido vender a María mi celular y ella me da una determinada cantidad de dinero, sea dinero, cualquier mercancía que oficie como tal, eso lo que genera es lo que se llama un registro histórico que se llama precio. Pero de vuelta, es un registro histórico, muy importante tener en cuenta esto. Por lo tanto, eso se convierte en una señal que viaja a lo largo del sistema. O sea, ahí la gente empieza a decir, mira, María le compró el celular a Javier por tanta plata. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que los agentes se coordinen. Algunos... Sin querer, digamos. Sí, bueno, digamos, dirán, bueno, a mí me conviene comprar y otros dirán que le conviene vender. Es decir, los agentes se empiezan a coordinar en torno a esa señal. Obviamente que lo más probable es que las cantidades demandadas y ofrecidas no coincidan. Entonces, cuando la demanda supera la oferta, el precio subirá y en el caso contrario bajará. Es decir, con lo cual el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Esto es muy importante porque esto es en el fondo el motivo por el cual los regímenes comunistas se caen. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, el primer elemento disparador de todo esto es que yo te vendo mi celular. Pero para yo venderte mi celular, tiene que pasar algo. Es decir, yo tengo... tuyo. Claro, es decir, la propiedad privada. Entonces, como en el sistema socialista real, digamos, no había propiedad privada en el comunismo, automáticamente no tenían señales de precios. Por ende, digamos, el sistema terminaba descoordinado y terminaba siendo un caos. Lo mismo pasa cuando vos tenés a la política fiscal interviniendo en todas estas cosas con impuestos. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar un ruido en la señal. Por lo tanto, al generar un ruido en la señal, el sistema funciona peor. Por eso, cuanto más estados tenga, el sistema trabaja peor. ¿Por qué? Y porque coordina peor. O sea, y lo interesante es que esto no puede estar en la cabeza de un solo ser humano, porque
justamente de lo que hablaba Hayek era lo que se llama, digamos, el conocimiento disperso, ¿no? O sea, digamos, el uso de la información en la sociedad, donde el conocimiento está disperso y cada uno siguiendo sus propios objetivos, ¿sí? De maximizar su bienestar y sopesar, digamos, lo que uno, digamos, le gana y lo que uno pierde, toma decisiones y con esa toma de decisiones coopera aún involuntariamente con el funcionamiento del sistema. Totalmente. Es decir, todos los agentes se coordinan, ¿sí? Para trabajar por el bienestar social, por el mayor bienestar social. Digo, la idea de Adam Smith, digamos, pero mucho más elaborada. Es decir, la idea de la mano invisible. Entonces, digo, ese es el eje central. Ahora, vos fíjate que bajo esa premisa, bueno, esto coincide también con lo que expresa Rojas en su libro, ¿no? Que con quien hablamos en un último programa, que en el fondo el mercado es un intercambio de derechos de propiedad. Claro. Entonces, digo, cuando vos comprendés eso, vos te vas a dar cuenta que lo que está haciendo el gobierno está mal. Es decir, la primer cuestión, digamos, importante, ¿cuál es? Es que, evidentemente, entonces los precios es un mecanismo de relojería, es uno de los inventos más maravillosos de la humanidad, Sí. que no lo diseñó un tipo en una poltrona, fue surgiendo del orden espontáneo. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés, básicamente, es que, obviamente, que para que esa señal trabaje como mecanismo de coordinación y de ajuste, digo, tiene que ser unívoca. Es decir, digamos, el celular cuesta tanto, la botella de agua saborizado tanto, esto cuesta tanto. ¿Por qué? Para que justamente trabaje como mecanismo de coordinación y ajuste. Y perdón, y si no cuesta tanto o tanto es porque el que lo tiene dice, no, para mí cuesta tan, yo Claro. le pongo, pero no lo pone el burócrata. Exactamente. Puede costar diferente, pero porque lo determina el dueño de la cosa. Bueno, porque eso hace, digamos, el proceso de coordinación Claro. y ajuste. Exacto. Entonces, en ese contexto, digo, vos vas a ir a un precio único de la mercancía. Entonces, acá vienen poniendo al dólar como el eje central y lo fundamental de sobre todas las mercancías, que es el dólar. Ahora, el punto es, si es tan importante esta mercancía, digo, lo que me tengo que asegurar es que tenga un precio único. Casualmente. Y el dólar justamente en Argentina tiene 16 precios. Es decir, eso es el fiel reflejo de que esto está todo mal, que esto tiene un problema, que esto no está funcionando, porque para tapar cada uno de los baches y cada uno de los desastres que va generando la regulación, esto es lo que, digamos, llamaba Friedman el fallo del mercado, es decir, el fallo del gobierno. O sea, que a un fallo de mercado la respuesta que brinda el gobierno suele ser peor que lo que tenías antes. En realidad, o sea, yo jamás hablaría de fallo de mercado. Para mí me parece una atrocidad, me parece algo de... Hayek lo definiría como la fatal arrogancia, ¿no? Es decir, ¿quién sos vos para determinar que... Porque ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de interacción social donde los agentes voluntariamente realizan intercambios. Entonces, digo, si yo voy a hacer un intercambio con vos y nosotros dos no lo sabemos, ¿cómo carajo lo va a saber un pelotudo desde la poltrona? Esto es para vos, pelotudo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hablas de la mano visible del Estado. Vos y la concha de tu madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que aparece la mano visible del Estado, en el fondo, es un acto violento. Claro. ¿Por qué? Porque eso se tiene que financiar con algo, se financia con impuestos. Los impuestos no son voluntarios. Consecuentemente, la mano del Estado tiene, digamos, atrás un elemento violento. La violencia puede ser de tres tipos. Puede ser violencia autística, ¿sí? Que es como, por ejemplo... El Estado te arrebata de algo sin darte nada a cambio. Ejemplo, la revolución bolchevique. Digo, vos aceptabas las condiciones de los hijos de remil puta, o te mataban, si tenías suerte, te hacían una lobotomía si eras una persona importante, pero no te podían matar, entonces te mostraban, mirá, se volvió loco, ¿sí? O te mandaban a Siberia. El otro tipo de violencia es lo que se llama la violencia binaria. Ejemplo, el cobro de impuestos. Ejemplo, el gasto público. ¿Por qué el gasto público también es violencia? Porque cuando vos
gastás, lo que estás haciendo es reasignar recursos. Y estás premiando a alguno y estás castigando a otro. Y estás sesgando la asignación de recursos hacia donde originalmente los individuos habían decidido otra cosa. Porque si vas a hacer lo mismo que querían los individuos, ¿para qué carajo lo estás haciendo? Digamos, lo único que estás haciendo es meter un costo. ¿Sí? Y después lo que vos tenés es lo que se llama la violencia triangular, que vienen a ser los controles de precios, los controles de cantidades, los controles de calidad, todo ese tipo de regulaciones. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cada vez que vos haces esto, se genera un daño. Ese daño puede ser un daño directo que afecta a la propia transacción, ¿sí? A punto tal de que la puede terminar invalidando. Es decir, cuando yo te estaba vendiendo mi celular y vos me dabas ese dinero, yo con ese dinero estaba planeando comprar otras cosas. Entonces, si por algún motivo se me cae esta transacción, digo, se caen las otras. Y a vos te va a pasar lo mismo, porque vos con esto, digo, tenías pensado hacer cosas que ahora no vas a poder hacer y vas a tener que redireccionar tus recursos hacia otro lugar. Entonces, lo que vos generás es una descoordinación fenomenal. Entonces, cuando vos llegás al resultado final de todo esto, si además le sumás que los impuestos te los sacan de prepo, más todos, digamos, los daños que causan estas personas por tratar de imponer su modelo de sociedad por la fuerza al resto, bueno, eso, digamos, conduce a un caos. Es decir, siempre la solución del Estado va a ser peor que la solución que había originalmente. Esto es donde está implícitamente presentado por Hayek, en Camino de Servidumbre, claro, que va describiendo el experimento nazi y cómo cada vez que el Estado comete un acto que avanza sobre las libertades individuales, que se traduce en un formato de control o de intervención o lo que fuera, el resultado termina siendo peor y eso genera más demanda de intervención. Y cuando vos pasás un determinado tamaño del Estado, listo, está groggy el sector privado y está a punto del knockout y ahí avanza la solución totalitaria. Así es. Entonces, digo, eso es lo que uno ve. Entonces, si hoy el dólar tiene 16 precios distintos... Bueno, la periodista esta que te hacía la entrevista decía, hoy hablábamos casualmente con una amiga y me preguntaba, ¿cuál es el valor real del dólar? Porque es cierto, ¿cuál es el que vos puedas comprar? Claro, el que yo consiga. Claro, ese exacto, es el valor, ¿no? Exacto. Pero no es los 16, hay 15 que son una truchada. Claro. Que son artificiales, que están puestos por un burócrata. Claro, pero aparte, fíjate esto, otra de las cosas, ya avanzaron en que hay que otorgar licencias para que vos puedas importar. Sí, tremendo. Los del sector automotriz, que es el que tiene más comercio, están como locos. Están como locos, ¿no? Es decir, pero fíjate qué perversión. Primero porque eso empieza a ¿qué? A restringir la demanda de dólares. O sea, quiere decir que el tipo de cambio oficial, que está, digamos, generando oferta de divisas, estrangulándole las bolas a los exportadores, y por otra parte, digamos, no permite la importación, porque en realidad ahora no es libre la importación, o sea, va a ser, digamos, algo que el burócrata determine si pasa o no. Ah, bueno. Digo, eso ya sabemos cómo termina, eso termina siendo un kiosquito. Tal cual. O sea, pero aun cuando no fuera un kiosquito, está jodiendo el sistema. Entonces, y me parece que hay algunas señales, te diría, estamos viviendo un momento maravilloso a nivel señales. Primer señal bellísima del desastre que es Argentina. El chico Orsi ganando $1 millón diciendo, no, yo ni en pedo meto un mango en la Argentina. Señal bellísima número 2. Matías Jesús Almeida dice, yo metí la plata en Argentina, puse un tambo y me fundí. O sea, acá te revientan impuestos. Digo, o sea, igual una visión todavía bastante más naif la de Almeida, en el sentido de decir, bueno, yo pago los impuestos, yo no tengo problema, pero quiero una contraprestación. Claro, pobre. ¿Sí? O sea, lo que hay que comprender, viste que muchas veces algunos dicen que el populismo es un vicio de la democracia. En realidad, el populismo es la democracia expresado, claro, en su máximo esplendor. Claro. Claro. Viene necesariamente bien. Es decir, Argentina tiene la democracia más perfecta de todas. O sea, es populismo. Claro. O sea, entonces, pero fíjate, digo, ahora volvamos después, haceme acordar después de vuelta del impresentable de Axel Kicillof. Bueno.
Entonces, después tenés el caso del Turco Mohamed, diciendo, estás en Argentina, laburá, no avanzás nada. O sea, con suerte te quedás igual, o vas para atrás. O vas para atrás. Antes. Y entonces dice, no, bueno, me quedo en México. Antes te quedabas igual. En alguna época, cuando yo era chica, por ahí la gente grande progresaba. Después se mantuvo y ahora vas necesariamente para atrás. Me parece que esta es la progresión del sistema argentino, ¿no? Sí, exactamente. Y eso, digamos... La gente se podía comprar una casa, digamos... Hoy es imposible. Hoy es imposible, ya... Hoy es imposible. Uno, si no tenía por ahí ayuda a los padres, ya era muy difícil, y los hijos nuestros, imposible, digamos. Claro. Esta es la progresión natural. Entonces, o el caso de Pico Mónaco, la plata afuera, y para ponerle la frutilla al postre, vino la calle Pou diciendo, vénganse 100.000 argentinos. Sí, hablando de eso, ¿lo leíste a Federico Pinedo hoy? Sí. Respecto de eso, sí. Yo me quería morir. Dije, menos mal que esta era la oposición. Claro. Porque, y lo busqué, el tuit, a ver si era de verdad. Si era verdad. Claro, pensé que por ahí era un fake para hacerlo quedar mal. Claro. Pero no. No, él cuando habla él mismo, claro, digamos, dice, es eso. La noticia es, el presidente electo, la calle Pou, quiere que 100.000 argentinos se muden a Uruguay. Dice, planea flexibilizar las regulaciones para empresarios y fondos locales. Y el tuit de Federico Pinedo dice, cuidado acá, que no se muden por hostilidad gubernamental los que tienen que producir y pagar impuestos en la Argentina. Es una cosa de locos. Claro. Es una cosa de locos. ¿Este es el que nos tiene que defender de Kicillof? Sí, igual yo creo que digamos, no sé si lo dijo en ese sentido. Yo creo que sí, lo dijo en ese sentido. En el único. Bueno, también podría haber sido irónico y decir, ojo que de a poco está comenzando la rebelión de Atlas. Sí. No sé por qué, digamos, todo el mundo después abajo, imagínate las cosas que le dijeron, y no sale no sale a aclarar. Es una ironía que me salió mal. No, a mí me parece que yo, digamos, mirá que a mí no me cae simpático en lo más mínimo, o sea, me parece un alto pelotudo. No solo que digo, me parece un alto pelotudo, sino que además tiene un pedriguí espantoso. Alto no, pero bueno. Sí, digamos, recordemos que su abuelo fue el que defendió el proyecto del Banco Central. Sí. O sea, que defendió romperle el culo a los laburantes, ¿no? Digo, para salvar a un grupo que después, eso es lo que genera el sistema de odio y resentimiento que después es capturado por Perón. Exactamente. Hacen el caldo de cultivo para la llegada. Exactamente. O sea, yo de hecho, soy un convencido de que Perón es un subproducto de las aberraciones hechas del conservadurismo en la crisis del 30. Absolutamente. Porque vos fijate que en el debate por la creación del Banco Central, Dickmann, Palacios, o sea, los socialistas, no querían saber nada. Porque decían, no metamos esto, porque esto le va a romper el culo a la gente, porque con esto van a generar inflación. O sea, los tipos, no como los socialistas presentes que, digamos, o sea, festejan la inflación y festejan la emisión monetaria y esas boludeces, ¿no? Y se escudan en que no, la inflación es multicausal. No, entonces, digo, ¿cuál es el punto central? El punto central es que los socialistas estaban en contra. Digo, el debate es fabuloso, está en el libro de Silverberg. Sí. Digamos, que una parte cuenta sobre los impuestos y otra sobre el Banco Central. El argumento de Pinedo es, bueno, en otras partes del mundo lo están haciendo. Digo, y así, digamos, de una inflación previa a todo ese periodo de 0,9% anual, saltamos al 6%. ¿Vos sabés lo que hicieron los hijos de puta? Agarraron y cambiaron el tipo de cambio de conversión, generaron una ganancia de capital, un resultado por tenencia dentro del Banco Central, y todo eso lo monetizaron ¿para qué? Para salvar a todos los dueños de los campos que estaban quebrados. ¿Por qué? Porque como estaban endeudados en pesos oro, al caer los términos de intercambio, fruto de la Gran Depresión, estaban todos quebrados. La gran Clarín del 2001. Bueno, claro, entonces ¿qué hicieron? Agarraron y generaron ese mega quilombo, porque ese fondo que lo destinaron a salvar a los bancos, para que los bancos salven a los dueños de los campos. Bueno, claro, entonces, ¿y quién pagó esto? Lo pagó el pueblo. Obvio. ¿Con qué? Con una inflación que saltó al 6% anual.
que para los registros de la época eran altísimos. Era una aberración. Entonces, le rompió el culo a todos los trabajadores, ¿para qué? Para salvar a los dueños de los campos. Por eso, digamos, o sea, cuando uno dice, no, viste, cuando Moreno habla del argumento de la oligarquía, digo, o sea, si vos sabés de dónde viene, o sea, lo entendés. Bueno, aún mismo hablando, yéndonos un poco, ¿no? Yo veo con espanto la cobardía del sector agropecuario argentino. Están todos, y me consta, esperando que otro proteste. Esperemos no sé qué, ya los están rompiendo a patadas, ya les están sacando, creo que parte del campo para poder pagar impuestos, y siguen esperando no sé qué cosa, ¿viste? O sea, los tipos no defienden ni siquiera lo suyo. Sí, yo, digamos, eso a mí me tiene muy preocupado, pero a lo que quiero, digo, o sea, con lo cual, o sea, el abuelo de este señor es un señor con una historia oscura. Ajá. ¿Me entendés? Y, digo, y se rodea con otros que, digamos, o sea, están tan pasados de gorilas que se vuelven estúpidos. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no comprenden, digamos, las aberraciones que generaron, que dieron el sustento a Perón. Ok, después Perón se equivocó. Obviamente, A pero tuvo un piso de donde partió que se lo dejaron servir. Pero claro, o sea, digamos, es decir, el orden liberal inicialmente no lo rompe Perón. No, claro, lo rompieron. Lo rompe todo. A ver, la Junta Nacional de Grano no la creó Perón. El impuesto a la cuarta categoría tampoco, digamos. Entonces, a lo que voy es, ojo, porque en realidad el orden liberal ya lo venía rompiendo. Bueno, pero ahí es una realidad que tampoco Pinedo ha defendido nunca el liberalismo. Esa es una realidad. No, bueno, claro, obvio. Hay que ser justo, está bien, digamos, pero por eso. Pero igual, pese a que no tengo ninguna simpatía por él, por su línea sucesoria y por lo particularmente pelotudo que es él, ¿sí? Yo me acuerdo de los tweets que salía el dato de inflación y como había dado menor que el mes anterior decía, es por acá, por acá, la concha de tu madre. Terminamos con 50 y pico por ciento de inflación, es por acá, sí, claro. Es por acá. Sí, es por acá. No, salvo que le estuviera haciendo campaña, claro, digamos, a Alberto. Fernández. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el caso de este desvío que tomamos como consecuencia de Pinedo. Pero, entonces, ahora, ¿qué es lo que propone el gobierno para contener la inflación? Primero, aparece la bestia caminando de Culfas diciendo, no, la inflación es multicausal. ¿Sigue siendo ministro? Pero yo, no. Está a la par de lo que fue en su momento, ¿cómo se llama? El que usaba el gorrito, el de medio ambiente de Berman. Eso, de Ramiro Berman. Desaparecido en No, apareció ahora. Ah, perdón, me lo perdí. Y aparte es un superministro. Entonces él dice que la inflación no es monetaria, que es multicausal. O sea, claro, porque le da un poquito de vergüencita aceptar que hay una parte monetaria. Entonces dice que es multicausal, no dejar. Una de las patas es la monetaria. Igual sigue siendo una bestialidad, Culfas. A ver, te lo voy a explicar bien. Otra vez. Si vos tenés la inflación, que es multicausal, y la monetaria es solo una parte, quiere decir que vos tenés que poder probar la existencia de inflación en una economía de trueque. ¿Por qué? Porque estripeás la parte monetaria y te queda el resto de las multicausalidades. Entonces te voy a explicar, bruto, por qué no es multicausal. Cuando vos trabajás sobre un sistema de trueque, ¿sí?, que también se llama de economía de intercambio puro, digamos, que se ve en las partes cuando llegás al curso de microeconomía, en la parte final que se llama equilibrio general, cosa que en general no estudian. Vos lo que tenés es que las funciones de exceso de demanda, o sea, demanda menos oferta de cada uno de los bienes, depende de los precios relativos. Es decir, el precio de la pera respecto al de la banana y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el precio relativo de la pera respecto de la banana sube, el precio relativo de la banana respecto a la pera cae. ¿Te das cuenta que cuando sube un precio, el otro cae?
Entonces en el agregado no puede haber inflación. Porque para que haya inflación se tendrían que subir todos los precios. Y como estos son precios, o sea, tendrías que tener funciones de demanda, de exceso de demanda homogénea de grado 1 y son homogéneas de grado 0. Es decir, depende de precios relativos, no de precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la única forma que a vos te pueden subir todos los precios es si tenés un bien que trabaje como numerario para que todos los bienes expresados en unidades de numerario suban. Es decir, que pierda valor el numerario. Consecuentemente, solamente puede oficiar eso la mercancía que hace de dinero, ya sea porque labura de intercambio indirecto o porque directamente es el dinero. Ejemplo, por eso, digamos, o sea, originalmente, ¿qué usaba la gente como dinero? La sal, ¿sí? Claro. Usaba el lino, usaba el tabaco, ¿sí? Usaba distintos bienes. Eso fue evolucionando y terminaron imponiéndose dos mercancías, el oro y la plata. El oro para las transacciones grandes, la plata para las transacciones chicas. Así es como evolucionó el sistema. ¿Sí? Y eso fue lo que, digamos, fue evolucionando la actividad comercial. Se dieron cuenta que era la mejor forma de llegar a todo esto. Entonces, digamos, ¿y quiénes son los primeros que empiezan a hablar sobre la inflación así como fenómeno? Porque esto no es menor. La escuela de Salamanca, a mediados del siglo XVI, o sea, en 1550. En 1550 la escuela de Salamanca empieza a hablar sobre la relación entre el oro y los precios. Mira. ¿Por qué? Porque justamente los españoles, o sea, ¿quiénes descubrieron América? Los españoles. ¿Qué hicieron? Llevaron oro. Y llevaron un montón de oro. ¿Y qué pasó con eso? Al aumentar la oferta de oro, a ver, escucha bien, Culfas bruto. Al aumentar la oferta de oro, el precio del oro, ¿qué pasa? Baja. Oh. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Eso se llama inflación. ¿Comprendés que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? Al margen de que, digamos, cuando vos tenés un banco central hay dos delitos con el banco central, ¿no? Digo, que una es la falsificación de dinero, por más que sea curso forzoso y por más que, digamos, sea legal, pero no es legítimo. ¿Sí? Porque aparte te están cobrando un impuesto no legislado. Y además, después hay un robo. Con lo cual es, digamos, lindo. Cuando vos tenés un banco central como de Argentina, digo, los 62 tipos que pasaron por ahí deberían ir al banquillo, digamos, a hacerlos pelota, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, lo que queda claro es que en una economía de trueque no puede haber inflación. Entonces no hay nada de multicausal. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vuelven a recurrir a precios cuidados. Es muy interesante porque el otro día decía, no, pero esto no es un control de precio, no es así. No, es voluntario. Es voluntario. Ahora, si vos no cumplís, digamos, el Estado puede sancionarte. Re voluntario. ¿De qué estamos hablando? O sea, digo, a mí me huele a que si no cumplís te meten un garrotazo en la cabeza. O sea, eso de voluntario no tiene nada. Eso es coactivo. Entonces, en este contexto, yo les recomendaría, manga de brutos infradotados, que lean un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? El libro arranca describiendo los controles de precios en el 2800 a.C. en la quinta dinastía de los sumerios. Desde ahí en adelante no funcionaron nunca. Acá tampoco, digamos. Bueno, si queremos un buen ejemplo es Argentina. Argentina, desde que nacionaliza el Banco Central en 1946, esa sí es de Perón. ¿Sí? Sí, pero no la fundación del banco. No, claro, exacto. Ya se lo dejaron. Claro, digamos, Pinedo se lo dejó listo. Se lo dejó ahí. Tu abuelito, Federico Pinedo.
Digamos, igual dicen que tu abuelo era un tipo inteligente, o sea, no es tu caso, ¿no? Que sos bastante pelotudo. ¿Para qué lo habré traído a la mesa? Y a vos se te ocurre traer a estos Cada pelotudos. Entonces, en este contexto, digamos, es más, el caso emblemático es Argentina. Desde que tiene Banco Central, que empezó a tener inflación, es interesante, en el único periodo donde no tuvo inflación fue durante la convertibilidad. Claro. Que no estuvo regulado, digamos. Entonces, donde los precios eran libres. Eran libres, no había regulación. En todo el resto de la historia, hubo siempre control de precios y funcionaron mal. Y yo entiendo también por qué los heterodoxos tienen este problema y el fetiche que el problema que lo que dispara la inflación es el tipo de cambio. Porque el único periodo donde no hubo inflación fue cuando tuviste convertibilidad. Pero son tan brutos que no entienden por qué no hubo inflación. Y lo voy a explicar, voy a tratar de ser... Por favor. Año nuevo, vida nueva. Trataré de ser bastante didáctico. Por favor. Cuando lo vamos a hacer con la teoría cuantitativa, así es más fácil. Si vos tenés la teoría cuantitativa, el nivel de precios viene determinado por la relación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, vos generás inflación, o sea, suba de precios. Sí. A su vez, en el mundo también pasa lo mismo. Entonces, si vos sabés que se cumple la ley del precio único de largo plazo, que se llama la PPP, o la paridad del poder adquisitivo, significa que los precios domésticos son iguales a los precios internacionales multiplicado el tipo de cambio. Es decir, que el tipo de cambio viene dado por el cociente entre los precios locales y los precios internacionales. Si vos fijás el tipo de cambio, y dado que sos un tomador de precios del mundo, ¿eso qué te marca? Te marca dónde tiene que ir tu nivel de precios. Entonces, oferta y demanda de dinero se acomodan tal que calibra con esos precios. Por eso, digamos, cuando vos fijas el tipo de cambio, la inflación baja muy rápido. ¿Por qué? Porque automáticamente oferta y demanda de dinero quedan calibrados. Y como vos ahora el dinero pasa a ser endógeno, porque el tipo de cambio está fijo, entonces la oferta de dinero se ajusta a la oferta y demanda de divisas. Es decir, si entran divisas, el Banco Central tiene que comprar. Y si salen, tiene que vender para sostener el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Oferta y demanda de dinero siempre son iguales. Entonces la inflación desaparece. Solamente te queda la inflación ligada a la divisa a la que estás atado. Fíjate que Argentina, cuando tiene su segunda hiperinflación, la primera la tiene con Alfonsín, esos que hablan tan heroicamente de Alfonsín, se rajó como una rata asquerosa 6 meses antes porque tenía 5.000% de inflación. Basta de adorar al fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Porque después, o sea, tenés que escucharlo a Ricardito, que es un amor de persona. Pobre. ¿Sí? Sí, digamos, o sea, me cae re bien como persona. Pero las pelotudeces que dice en economía no tienen parangón. No. O sea, digamos, haciendo ponderación de las pelotudeces que decía el padre, que era otra bestia en materia de economía. Consecuentemente, lo que hay que entender, o sea, hubo una hiperinflación con Alfonsín, hubo una hiperinflación con Menem y ahí es cuando llegamos a la convertibilidad. Fíjate que, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una hiper, hay un descalabro de precios relativos. Entonces, Argentina fija el tipo de cambio, lanza la convertibilidad en 1 de abril del 1991 y tiene inflación. ¿Y se estabiliza cuándo? A partir de 1993. Si a partir de 1993 Argentina es el país con menos inflación del mundo. De hecho, en el año 1997 Argentina crece muy fuertemente con deflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos, fíjate que son aproximadamente 18 meses, que son los rezagos de la política monetaria. Claro. Es decir, vos generaste un descalabro inflacionario, entonces los precios relativos se te tuvieron que acomodar. ¿Cuánto va a durar ese periodo? 18 meses. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque el día que voy a cerrar el Banco Central con Giacomini,
con Mariano Fernández y seremos acompañados por Alberto Venegas Lynch, hijo, máximo exponente de la historia del liberalismo argentino, por Carlos Rodríguez, el máximo exponente del SEMA, la señora María Saldívar, ¿sí? Digamos, cuando vayamos y lo cerremos, les aviso, durante 18 meses los precios relativos se van a reacomodar y se va a traducir en como que va a haber inflación en dólares, supongamos. Pero después de eso, no va a haber más. Entonces, por eso es que no hay inflación con tipo de cambio fijo. Pero no es que ustedes fijan el tipo de cambio y la política monetaria hace lo que se le canta al orto. Manga de brutos ignorantes. Entonces, esto es un señor que se tira al piso 20 y cuando pasa el octavo dice, ¿ves que estoy ileso? Claro. Esto es lo que está pasando. Porque exacto. La gente dice, ay, parece ser que se calmó, que lo... Claro, preso, exacto. que la... Porque vos lo... ¿No? Yo digo, esto lo expliqué con... ¿Viste cuando veíamos los tres chiflados? Entonces van y trabajan de plomero. Entonces, se rompe un caño. Y se rompe algo y meten un caño. Hay una filtración y meten un caño. Y van metiendo caños. En un momento meten tantos caños que rompe el piso y se cae todo. Bueno, eso es lo que está pasando. 16 precios para el dólar. Es eso. Estás tapando, ¿sí? Además, digamos, el efecto y no estás trabajando sobre la causa. hay 15 damnificados, digamos, ¿no? Yo creo, si hay 16 precios, hay uno real y 15 Claro. damnificados con un precio arbitrario que le pusieron Tal y cual. le impone el Exacto. burócrata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí, digamos, eso es ya es un claro indicador de que esto está mal? Entonces, ya tenemos el problema de los precios, ya tenemos los controles de precios. Fíjate esto, y ahora sí vuelvo a Kicillof y también vale para Fernández. No le hice acordar, ¿viste, no? Bueno. Fíjate, el otro día le hacen una entrevista lamentable, donde es increíble el nivel de chupaculismo de los periodistas. Es decir, por el hecho ¿De qué le dan la entrevista? de tener esa entrevista, la forma en la cual se rebajan, ¿no? Y le son absolutamente complacientes a los que tienen el poder, ¿no? Sí. Porque aparte, a algún pelotudo se le podría ocurrir decir, bueno, pero claro, los políticos son nuestros empleados, entonces vos estás hablando de maltratar a los empleados. No, pelotudo. Porque tu acuerdo con un empleado es voluntario. Acá no es voluntario, o sea, vos pagás impuestos. O sea, vos lo financiás por la fuerza, estos hijos de puta. Entonces, digamos, la mesa de periodistas, digamos, o sea, era absolutamente condescendiente con Kicillof. Es más, te voy a hacer un comentario. Vos sabés que ese periodista justificó tratar bien a Kicillof y, por ejemplo, tratarme mal a mí. ¿Sí? Sí, bien. Pero bueno, digamos, o sea, no importa. Está bien. Son las reglas de juego. O sea que en realidad hay ciudadanos de primera que son los políticos y ciudadanos de segunda que son, digamos, los que pagamos la cuenta y además, o sea, justifican maltratar a ciertas personas. Digo, porque después cuando yo reacciono, el loco soy yo, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando en realidad un periodista declara, digamos, que está bien maltratarme a mí. Al margen de eso. Entonces, fíjate, dice, Kicillof dice, no, bueno, acá hay todos que poner un esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo, dice el hijo de remil puta. Es interesante porque esto no es ajuste. ¿Por qué? Porque estamos ajustando por inflación. Ahora, el mismo este hijo de puta, cuando mira las ganancias de las empresas, no quita, no hace el ajuste por inflación. Es decir, tiene doble vara, tiene doble estándar. O sea, para mirar la plata de las empresas, no ajusta por inflación y tiene ilusión nominal. Ahora, cuando se trata de los recursos fiscales, sí. O sea, una cosa verdaderamente deplorable. Pero lo más interesante es que él dice, bueno, nosotros aportamos al ajuste. Ah, ¿sí? Claro, ¿sabes cuál es el aporte que hace? Dice, fuimos para atrás en el aumento de los aumentos que había dejado pactado de María Eugenia Vidal. O sea,
frizamos el precio de la energía, frizamos el precio de los peajes. ¡Hijo de puta! Estás haciendo caridad. ¿Qué esfuerzo estás haciendo, la concha de tu madre? Se lo estás trasladando a las empresas. Claro. Es decir, y esto la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo se lo hacía con el caso de un supermercado a la periodista que vos mencionabas. Le digo, suponete lo siguiente. Claro, porque el argumento de ella decía, bueno, la gente siente como un cierto alivio en este mes, en el mes que viene, Claro, que las cosas van a estar más baratas o por lo menos no Claro, van a y lo aumentar. festejan. Claro, entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos todos juntos, tomemos un supermercado, lo afanamos y nos llevamos todo gratis. Gratis, no barato, gratis. Gratis directamente. Ahora, ¿qué va a pasar con el supermercado el otro día? Claro. Quiebra, desaparece, con lo cual, digamos, consumiste ese día y después preparate porque a partir del otro día te vas a cagar de hambre. Bueno. Y solamente va a volver a aparecer un supermercado el día que pueda ganar un beneficio astronómico. ¿Por qué? Y porque siempre está la posibilidad de que te entren los orcos a afanarte todo. ¿Ok? Entonces después te quejas de que los precios son más altos. Y sí, porque tenés expropiación. Entonces, digamos, lo que hay que explicar es que todos somos empresarios, que todos somos especuladores. Y es que está bien eso. Porque yo te digo, bueno, ok, yo te ofrezco 2 trabajos idénticamente iguales, cuya única diferencia es, digamos, el salario asociado a cuál. ¿Cuál vas a tomar? ¿El que te paga más o el que te paga menos? Paga más. Bien. Ahora vas al supermercado, tenés 2 bien idénticamente iguales. Hay uno que cuesta más barato y otro que cuesta más caro. ¿Cuál compras? El más barato. Ok, entonces vos sos una especuladora. O sea, porque estás comprando barato y estás vendiendo caro. Claro, claro. Es decir, y vas a tratar de vender lo más caro posible y vas a tratar de comprar lo más barato posible. Si lo hace el empresario está mal, si lo hace la gente común está bien. Claro, o sea, lo cual, digo, o sea, ¿qué pretende que sea el empresario? Aparte, lo que no entienden es que la única forma que tiene de ser exitoso un empresario es vendiendo un mejor producto, de mejor calidad, un mejor precio. Otra cosa que dijiste es interesante, es el empresario, el objeto del empresario es ganar plata. Entonces, este objeto que le ponen de la solidaridad es un aborto de la naturaleza. No, es una contradicción en sus términos. Claro. Porque en realidad, aquel empresario que más plata gana es un benefactor social, porque vos solamente, salvo que vos me digas que cuando vas al supermercado te ponen la pistola en la cabeza para que compres un bien. Lo comprás porque querés, porque lo elegís. Exactamente, entonces digamos, o sea, vos te están facilitando la vida, no te la están empeorando. Es el tipo que gana mucha plata, es un benefactor social. O sea, porque el capitalismo lo premia porque está satisfaciendo las necesidades más urgentes de los consumidores. ¿Escuchaste a Bono hablando a favor del capitalismo? No, pero sí lo retuiteé. Yo hablando del capitalismo, a favor del capitalismo, pero la verdad que es lo que funciona. Pero, claro, y entonces, ¿cuál es el punto? El punto acá es el siguiente. Cuando yo tomo esta situación, fíjate en la perversión, porque entonces hay más personas que supermercadistas o no. Claro. Entonces, ¿de qué radica el populismo? En ir contra los derechos de propiedad de las minorías. Es decir, violentando, digamos, se supone que la democracia debería tener un equilibrio institucional que preserve los derechos, ¿sí?, del grupo más minoritario de todos, que es el individuo. Exacto. Y acá lo que están haciendo es avanzar sobre los derechos de propiedad de una minoría en favor de una mayoría. Pero lo que no se dan cuenta, que esa situación es lo que contamina después el equilibrio a largo plazo. Te lo hago con otro ejemplo. Había este gobierno de pelotudos, porque no se puede decir otra cosa, y me genera un profundo dolor la presente reflexión, porque está involucrado un amigo mío. Es cómo se le faltó el respeto a Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen lo ponen a cargo de YPF. Digamos, las naftas están desfasadas. Tenían que subir. Había que hacer ese aumento de precios. No. Le dijeron no. No. Ahora, digo, ¿me quiere decir cómo carajo ahora, digo, con qué cara va Nielsen a pedir que pongan guita a vaca muerta por 30.000 millones de dólares? Es decir, está claro que no lo vas a hacer. Porque, ¿cómo funciona el modelo de inconsistencia temporal? Hay 2. Hay uno que es monetario, que lo desarrolló Guillermo Calvo, y hay otro que lo desarrollaron Kirtland y Prescott, ¿sí?, que es el de política fiscal. ¿Cómo es el tema?
digamos, vos tenés un sendero de política fiscal, o sea, de presión tributaria. Vos invertís, y una vez que invertís, como tenés hundido los costos fijos, ¿qué hace? Te suben los impuestos. O sea, es una expropiación. Claro. Entonces, vos, digamos, vas a invertir en algo que es tan capital intensivo como lo que es el fracking. Ni loco. O sea, porque el día que terminaste de invertir, vienen estos chorros, hijo de puta, y te la afanan. Cambian todo, sí, porque me piache. Es decir, entonces, claro, mientras que tengas que invertir la guita, sí, son fenómenos. Pero mirá lo que le hacen, digamos, a las empresas de electricidad. Mirá lo que le hacen a las empresas de gas. O sea, ¿quién va a invertir? Ni Magoya va a invertir. Pero, Javier, a la mañana miraron con preocupación lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Dijimos todo, mira qué bien. A la tarde le retiraron las cartas credenciales a la representante de Guaidó en la Argentina. De la mañana a la tarde, blanco y negro. Este es este gobierno, ¿no? Entonces, yo digo, lo que veo ahí, digamos, es otra inconsistencia más. Sí. Digamos, quieren apostar a las inversiones que se van a derivar de vaca muerta, olvídate. No van a invertir un mango. No, eso ya está. O sea, quieren, digamos, conseguir dólares. Castigan al que genera dólares. Sí. Lo matan a impuestos. O sea, no solo eso. Digamos, después, dicen, no, bueno, qué buena noticia. El fondo aplaude, digamos, los avances en política fiscal. Digo, ojo, porque este gobierno está diciendo que no le va a ajustar a los jubilados. Entonces, o está mintiendo. A ver, es cierto, cuantitativamente el problema más grande que tiene en el plano fiscal Argentina es el sistema previsional. Claro. Genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Pero también lo ampliaron ellos. Ese No, quilombo, ese quilombo lo generó, digamos, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que jubiló gente sin aportes. Exacto. Y metió una fórmula de ajuste demencial que las rejubilaciones subieran a pesar de que el salario... a pesar de que el PBI per cápita caía. Era una locura. Lo inventaron ellos. ¿Ok? Entonces, digo, y que Macri lo quiso resolver. Ahora fíjate, digamos, o sea, Macri quiso resolverlo y los recontra cagaron a piedrazos afuera, ¿no? Digo, igual le metieron la mano en el bolsillo, porque con tal de no ajustarse ellos, los políticos le importó un carajo. Cosa que volvieron a hacer. Entonces, fíjate esto que me parece más interesante. O sea, y ahora entonces, ojo, porque si el Fondo Monetario aplaude esto, ojo, porque entonces se les va a venir el ajuste. Entonces, digamos, a mí me encanta todos esos que, cuando vos les hablabas, a esos pelotudos que aparecen hablando de economía que militan con este gobierno, vos le hablabas del tema previsional y te decías, ay, vos le querés cagar la vida a mi abuelito, a mis viejitos. O sea, ellos eran todos los defensores de los viejitos. ¿Y ahora? Y ahora militan el ajuste. Nuestro Solano, como dice César Pereira, un tuitero que nos sigue calurosamente, dice, el Solano de la gente, ¿viste? Gabriel Solano dice, Alberto Fernández llegó diciendo que iba a utilizar las LELIQs para pagarle a los jubilados. Y ahora está usa los jubilados para pagarle las LELIQs. Entonces, a lo que voy es, ojo, porque esa noticia se va de patadas con otras cosas que están diciendo. O sea, con lo cual, ojo con lo que van a festejar. Y después quiero, digamos, a ver, el programa puede ser transitorio o permanente. El programa, para que sea permanente, tiene que tener consistencia. Tener consistencia significa que el gobierno pueda repagar la deuda. Claro. Entonces, Argentina, para poder repagar su deuda, necesita un superávit de 3 puntos el PBI, 4 puntos el PBI primario. ¿Dónde estamos? No, digo, con este ajuste que estarían haciendo, si logran recaudar todo lo que dicen que van a recaudar, llegamos a 0. Ah, bueno, faltan 3, 4. Nada más. Nada más. Apenas. Pero, con lo cual, no cierra. O sea, habría que hacer más ajuste. Más. Ahora, el problema es dónde hago el ajuste. Porque el ajuste vos lo tenés que hacer. Pero vos lo tenés que hacer, digamos, bajando el gasto público para poder además bajar impuestos. O sea, imagínate el ajuste que tenés que hacer. En ese contexto, vos lo que ves que esta gente que hizo, subió los impuestos. Eso es la más fácil de todo. O sea, la de ellos no se toca. Es decir, digamos, te piden solidaridad,
tipos que ganan de 250.000 mangos a 650.000 y que la solidaridad la pague el que gana 20 lucas. Una cosa demencial. O sea, y te hablan de solidaridad, te hablan de un impuestazo expansivo. Es una joda. Pero al margen de todo eso, de esa contradicción flagrante en la que viven, Argentina no crece desde el 2011. En términos per cápita estamos 15% abajo respecto al 2011 y estamos en los niveles del 2007. Argentina no crece por la presión fiscal demencial que tiene. Entonces, si vos no vas a crecer, ahora no necesitas un superávit primario de 3, 4 puntos del PBI. Necesitas uno de 7 u 8. Porque no podés crecer. Vos, para poder repagar los dos key value drivers fundamentales, dada la tasa de intereses, el superávit primario, que no tenés, y el crecimiento, que tampoco tenés. Por lo tanto, no te dan los números. Por lo tanto, el programa, a la postre, termina siendo un programa de estabilización transitorio. Entonces, vos vas a tener un periodo de veranito que básicamente consta en que cuando vos te comés el colchón que hicieron los empresarios sobre la última parte del gobierno de Macri, y cuando el impulso que le estés dando a la demanda vía emisión monetaria se traduzca en deterioro de las condiciones del sector externo. El día que vos te quedaste sin dólares y los empresarios empezaron a sacar los productos de la góndola porque ya van a pérdida, ¡boom! ¿Ok? Se llama piña. Por lo tanto, digamos, vamos a tener una transición donde parece que esto mejora, que la inflación desacelera, parece que la actividad empieza a encontrar un piso y empieza a rebotar. Me encanta porque ya me los veo. Si están festejando ahora estos pelotudos, imagínate cuando además empiezan a ver estos números mejorando. Lo que no se dan cuenta es que están comprando una crisis más grande a futuro, porque cuando vos no resolvés el problema a futuro es cada vez más grande. Y futuro cercano, ¿no? Porque cuando vos decís futuro, pareciera futuro. No, por eso. Futuro. Claro, entonces, digo, pero viste, el tiempo es de Dios. No, está bien, pero no es que futuro, nuestra próxima generación. Claro, exacto. Entonces, me parece que estamos frente a un momento maravilloso. Por lo tanto, yo lo que sugiero es que la gente los traquee a estos pelotudos con credencial de economista. Los van a identificar fácil, o sea, están muy festivos, están muy alegres, están muy eufóricos. Porque lo único que espero es que cuando eso estalle, toda esa manga de pelotudos se vaya a la reconcha puta madre de su hermana. Bien. Una palabra sobre un tema político. Se van a cumplir 5 años de la muerte / asesinato, pregunta, de Alberto Nisman. Hecho trágico si los hay, pero más allá de la muerte en sí de una persona, que ha sido una catástrofe, es la impunidad que significa el sistema argentino, ¿no? El sistema político, el sistema institucional que no ha servido para nada, ha puesto un manto de silencio. Giacomini quiere participar del programa. ¿Lo podemos contestar? Dieguín, querido, estamos cerrando el Demoliendo Mitos. ¿Querés decir algo? Yo no puedo creer. ¿Qué querés decir? Pará. A ver, ¿qué querés decir? Mientras que estos reverendos hijos de puta de los gobernantes políticos chorros, si están 25 años sin discutir cuánto achicar el Estado, cuánto bajarnos el gasto público para poder demoler los impuestos y demoler las regulaciones, si están 25 años sin tocar ese tema, Argentina va a seguir cayendo 25 años más. El sector privado está cansado, tiene hastío, pero eso lo puede llevar a la confusión de que pensar que vamos a dejar de caer simplemente porque venimos cayendo hace mucho tiempo. No se va a dejar de caer por arte de magia. Vamos a seguir cayendo, a no equivocarse. Dieguín, querido, gracias. Después te llamo, pero digo, tenemos que cerrar el programa. Cierre el programa. O si querés lo cerramos todos juntos con una dedicación a los políticos. A full. Políticos, hijos de recontra remil puta, váyanse a la reconcha puta de su madre. Ladrones, estimadores de mierda, que le damos riqueza y valor.
Abrazo grande. Perdón, Saldívar, Exacto, por bueno, reventar hasta- su coso, pero hasta- la puteada valía. Sí.